Buen día ya en México. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Daremos unos minutos en los que todos se comienzan a integrarse a esta sesión. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros y también a María Inés por también compartir este espacio con nosotros. No, por el contrario, muchas gracias a todos los que se están conectando y es un gusto estar compartiendo con ustedes y obviamente pues pues con esta institución y con este organismo que vela por la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, muchas gracias a ICOM México por la invitación. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Eh, en esta ocasión tenemos una participación especial y quisiera otorgar la palabra. Tenemos la participación de María Inés Marina Beitia, es coordinadora de la oficina del ICOM México y parte de la mesa directiva del mismo organismo, a quien tenemos la fortuna de poder tener conectada en la mañana para México con nosotros. Por favor, María Inés, si quieres otorgarnos unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que cumple con nuestros objetivos del ICOM, que es compartir el conocimiento y trabajar en red. Eh, Quiero agradecer a la Mesa Mexicana de el Comité Internacional de Conservación, este esfuerzo que han hecho de estar, transmitiendo de manera regular durante todos los meses, organizando este como ciclo de conservatorios para dar a conocer todo el trabajo que se hace en el área de conservación. Yo quería hablarles un poco del Consejo Internacional de Museos. Es un organismo internacional de cooperación que surge después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo, de que no se vuelva a, de que no vuelva a suceder lo que pasó, de que la pérdida de patrimonio y sobre todo para crear una red que ayude a la conciencia social de la importancia de los museos y de todas las personas que trabajan en ellos en las diferentes áreas. Se fundó en 1946. La primera Asamblea General fue aquí en México en noviembre de 1947. Entonces ya es un organismo que tiene varios años en el país. Nuestro objetivo es crear una red de profesionales que trabaje para la mejora y la capacitación de las diferentes áreas, porque estamos convencidos que mientras más capacitados estemos y más interrelacionados, podemos ser una fuerza para lograr el objetivo de que la sociedad vea la importancia de la labor que tenemos, de la labor que hacemos más bien. Entonces, buscamos relacionarnos entre los diferentes eh, colegas de las diferentes áreas. El ICOM tiene 34 comités por especialidad. Uno de ellos es el comité que se dedica a la restauración, que es como pues sí, es un pilar fundamental en la protección de nuestro patrimonio y en las áreas de los museos, porque los conservadores y restauradores pues están a cargo de que se conserve y no se pierda este patrimonio. Entonces, quiero hacerles una invitación a involucrarse un poco más con el ICOM. Bueno, las ventajas que tiene es que tiene un acceso a diferentes bases de datos que nos dan mucho más conocimiento e información y sobre todo a trabajar con otros colegas. Estamos convencidos de que el intercambio de conocimiento y el encuentro con diferentes realidades nos ayuda mucho y nos hace ver otras perspectivas. A veces pensamos que tal vez lo que estamos viviendo en nuestro trabajo, en nuestro país, es como privativo y resulta que no, que hay a la hora de expresarlo en otras partes, vemos que es algo que también comparten otros colegas y nos ayuda a ver qué ventajas y qué desventajas tenemos en nuestro trabajo y cómo podemos hacerlo mejor. Y dentro de digamos, el esquema del ICOM, también hay, por ejemplo, para los nuevos jóvenes que van a egresar,
que son de las carreras afines a los museos, hay muchas posibilidades de conseguir becas que permiten que uno viaje a otras partes del mundo a compartir o sea, digamos, los trabajos que está haciendo o aprender de otros colegas. Esa es una ventaja muy importante. El intercambio de conocimientos, el trabajar en red y también la pertenencia. Saber que no somos los únicos que estamos trabajando por esto, sino que somos parte de un colectivo que busca realmente conservar esta parte del patrimonio. Así que los invitamos cordialmente, para no quitar ya más tiempo a la presentación. Si están interesados, estamos a sus órdenes. eh, a través del correo que es oficina@icommexico.org. Para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes y el teléfono de la oficina es 55 1293 52, perdón, no, es 55 51 30 4603. Y estamos con el nombre de con México en todas las plataformas ahora de comunicación. Muchas gracias, María Inés. El correo y el teléfono lo pondremos en el chat Ah, por si sí. no tuvieron la oportunidad de anotarlo. Y bueno, también los compartimos en redes sociales para que puedan ver la página, saber pues el tipo de membresías y todos estos beneficios que tiene el ICOM. Sin más, te agradezco mucho por haber estado con nosotros e iniciar con este conversatorio que tenemos el gusto de recibir a la doctora María del Carmen Casas. Mari Carmen, como ya desde hace muchos años em, le nombro, que me ha permitido decirle así, con mucho cariño. Y bueno, su semblanza, que no es bastante corta, sino al contrario, tiene una experiencia bastante reconocida en el ámbito de la conservación, es la siguiente. Realizó sus estudios de licenciatura en restauración con especialización en pintura de caballete en el Instituto para el Arte y el Restauro en Florencia, Italia. También el posgrado de Ciencia para la Conservación de Bienes Culturales en la misma universidad. Obtuvo la maestría en arquitectura con especialidad en conservación de patrimonio edificado por la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde fue docente y coordinadora de proyectos interdisciplinarios por 12 años. Concluyó el doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde también es docente y, por supuesto, investigadora, en el que ha desarrollado una metodología óptica para la reconstrucción 3D de superficies pictóricas con alta resolución. En 2008 obtuvo la cátedra de profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de San Luis y desde el inicio de su carrera, paralelamente a su actividad como docente, ha restaurado obra en distintas instituciones públicas y privadas, como la Galería de los Uffizi en Florencia, el Palazzo Ducal en Lucca, Italia, el Museo Amparo para la Fundación Jenkins y el Museo José Luis Bello y Cetina de la ciudad de Puebla. Entre otros proyectos, ha tenido también para el Arzobispado de Puebla la estupenda cúpula del Altar de los Reyes de Cristóbal de Villalpando, entre otros proyectos para la Capilla del Rosario de Santo Domingo, Santa María Tonantzintla en el ex convento de San Agustín en Puebla, y a su cargo tiene activa la restauración de más de 300 obras, 17 publicaciones en el ámbito nacional e internacional, así como participación en diversos circuitos académicos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros. Adelante, es tuya la sesión. Muchísimas gracias, Natal. Bueno, pues antes que nada, gracias a ICOM México, a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y a quienes en algún momento verán esta presentación. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo, en este caso en particular, presentar un trabajo que es más bien un trabajo de la facultad, en donde integramos la licenciatura en Restauración y Conservación de Bienes Culturales Muebles a proyectos como el que les voy a presentar, que es un proyecto muy lindo, es un taller que es una de las materias que no se ofrece en ninguna de las licenciaturas de conservación y restauración del país y en muy pocos lugares del continente americano.
el título de la ponencia es justamente el misterioso taller 10, bueno, 9 en este caso, que cariñosamente decimos el 10 porque normalmente los proyectos son de 10. Y es una materia que llevan los alumnos que están para entrar al semestre al taller 10, que justamente es el taller en el que terminan las tesis, ¿no? Entonces, bueno, yo pertenezco, estoy adscrita a la Facultad del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, esta facultad propone en su plan de estudios que los alumnos de todas las licenciaturas trabajen en un proyecto que es interdisciplinario y que además está relacionado con las necesidades de comunidades que están aledañas o insertadas en nuestro estado. Y bueno, los objetivos de este proyecto son desarrollar un pensamiento y un trabajo interdisciplinario y bueno, obviamente basado en un proyecto integral que está relacionado con las licenciaturas que tenemos en el hábitat. Tenemos obviamente que definir una necesidad de cómo abordar un problema de manera interdisciplinaria, de manera tal que el estudiante pueda resolver algunos problemas fundamentales con un índice de complejidad elevada, porque están relacionados con un caso de estudio real. Es muy importante que se establezca y se favorezca, que venga, perdón, sí, pues favorecida la comunicación entre pares, pero también entre las diferentes instancias que participan en el proyecto. Y por último, esta relación social, sea con el entorno que con los especialistas que apoyan en el desarrollo de este proyecto. Los proyectos, este taller, vamos a decir así, de proyectos interdisciplinarios que está en la currícula de de toda la facultad en el nivel 9, que es el previo al nivel de titulación, lleva ya muchos años y prácticamente en todos los proyectos se han llevado, perdón, todos los semestres se han llevado proyectos en diferentes comunidades con diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, desde cuestiones muy locales, como este parque, que es el Parque Tangamán, que es un parque muy importante para la ciudad, en realidad tenemos dos, es un gran pulmón, hasta proyectos como por ejemplo el municipio de Cerro de San Pedro o áreas más específicas como el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? En este caso, tenemos vamos a presentar primero cómo funciona. Son varios equipos. Aquí tenemos el equipo 1 de trabajo interdisciplinario con un horario de 7 a 9 de la mañana, el lunes, miércoles y viernes. Por lo tanto, como pueden ver, pues son bastantes horas que se invierten. Y lo que es interesante aquí es ver quiénes son los que conforman este equipo de trabajo. Entonces tenemos un diseñador gráfico, restauradora, también diseño urbano y del paisaje, un miembro de arquitectura, de diseño industrial, y todos ellos son asesores que comparten este taller. Eh, Tenemos aproximadamente 10 grupos de trabajo, o sea, depende del número de alumnos de todos los niveles de la carrera que están en este nivel y que se mueven en este trabajo, ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, la cuestión de los alumnos. Es una fotografía del taller que se llevó a cabo este semestre, que fue en el Santuario del Desierto. Y entonces, bueno, lo más importante es desarrollar en ellos la habilidad y el gusto por el trabajo de la investigación que tanta falta hace hoy en día para poder generar trabajos interdisciplinarios. Y bueno, el interés de poder observar los problemas que son reales y que son significativos fuera de un ámbito académico, ¿no? Presento a las materias y a las licenciaturas que tenemos en la Facultad del Hábitat, que es Arquitectura, Gráfico Industrial, Diseño Urbano, Edificación, la licenciatura y la última licenciatura que se incorpora el próximo semestre, que es la de el programa de arte contemporáneo. Y bueno, a la par de este proyecto, cada una de las licenciaturas llevan otras materias que de forma horizontal apoyan a este taller. El tema es un tema espectacular porque estamos hablando de la peregrinación del Santuario del Desierto, que además es un tema de pues, patrimonio intangible, entonces algo bastante complejo.
Y pues bueno, el Santuario del Desierto, para quienes no lo conocíamos, se encuentra en la zona conurbada de San Luis Potosí, norponiente, y pertenece a un municipio que ya no es de la ciudad, sino el municipio se llama Mezquitic de Carmona, que fue uno de los primeros asentamientos urbanos de la región. Y bueno, pues como podemos ver aquí, es un espacio, se encuentra en esta zona, ¿no? Y es un espacio que fungió inicialmente como un lugar de retiro y de reflexión y actualmente tiene un uso diferente, pero es muy importante porque la ciudad está creciendo hacia esa área, ¿no? Entonces, este estudio interdisciplinario fue requerido por el municipio de Mezquitic de Carmona porque tienen varios problemas que ahorita vamos a abordar, se abordaron y que les voy a presentar a continuación. Entonces, bueno, lo más importante es trabajar en una ruta, ¿no? Para la peregrinación, localizar cuáles son los puntos de donde vienen los peregrinos. Esto es algo que se lleva a cabo desde hace aproximadamente por lo menos 250 años que está registrada esta peregrinación. Hay quien dice que más. Pero bueno, el problema es que está creciendo toda la zona alrededor de esta la peregrinación es una peregrinación de varios municipios y viene gente inclusive de fuera del estado y se generan una serie de problemáticas que con este taller se pretenden solucionar, ¿no? Entonces, bueno, la inversión, aquí dice, tenemos los caminos, el comercio, la infraestructura, la iglesia, los peregrinos, o sea, hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Esta es una de las gráficas que fue presentada, que me pareció muy linda por alguno de los equipos que trabajaron. Y pues lo que vemos es que en general se hace primero una visita de campo, ¿no? En donde todos los equipos, todos los estudiantes y todos los asesores vamos a la zona, revisamos el contorno, el contexto, los fenómenos y la problemática es que eh, justamente el espacio compartido entre los peregrinos y los comerciantes generan una pérdida del propósito espiritual de este santuario y afectan la cuestión de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto o lo que se pretende? Obviamente es hacer una planificación de los espacios, entender cómo todas las diferentes, vamos a decir así, los diferentes participantes de ese fenómeno, no solamente durante la peregrinación, es un movimiento masivo, sino los domingos, por ejemplo, pueden convivir de manera adecuada, ¿no? El proyecto que nosotros se pretendió implementar y que ya se hizo, bueno, ya es un logro, justamente se hizo la presentación a la comunidad el día de ayer. ¿A quién va dirigida? Pues obviamente tenemos los visitantes, tenemos el área de los comerciantes, pero también tenemos un área que es el área de los peregrinos, ¿no? Y justamente el propósito es revitalizar este santuario y armonizar la interrelación entre todos digamos, los usuarios del espacio, ¿no? En este caso, aquí estoy presentando uno de los índices de uno de los proyectos y bueno, y podemos ver que es un proyecto bastante complejo. Esta es una propuesta. Hay varios proyectos que, bueno, al final el resultado fue de varios tomos, ¿no? Sea por los estudios que aquí se pretenden presentar de manera muy breve, sea justamente la elaboración del diagnóstico de manera gráfica, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, en la primera fase tenemos una investigación preliminar y cada uno de los integrantes de las diferentes disciplinas de los equipos tiene obviamente un expertise y participa de manera integral y en algunos casos de forma más activa en el desarrollo de estos puntos que son muy importantes para lograr el objetivo del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la parte de investigación preliminar, que tiene que ver con la ubicación, el acceso, las condiciones ambientales y geológicas, así como un estudio sociocultural de los pobladores, ¿no? También obviamente vemos un contexto político y axiológico y aquí estamos viendo la infraestructura, los servicios
esta parte que es sumamente importante, que son las interacciones en el santuario, cómo afectan social y culturalmente. También, bueno, qué es lo que piensan las comunidades aledañas que están alrededor de este espacio, qué es lo que piensan las comunidades como las comunidades y los grupos de ciclistas y de hiking que deambulan y hacen uso tanto del espacio como de la zona aledaña. Y bueno, también obviamente esto genera un diagnóstico, que el diagnóstico es interdisciplinario, que además es padrísima, y a través de este diagnóstico veremos las propuestas de intervención. Entonces, bueno, de forma muy breve, vemos la parte de la investigación preliminar. Creo que es muy importante hacer presente todo lo que estos chicos estudian, obviamente con apoyo a los asesores, pero tenemos el área de entrevista, de las observaciones de campo, y estamos justamente buscando un estudio de todas estas interacciones para poder generar un diagnóstico, ¿no? Y aquí creo que es muy importante, sobre todo en el ámbito de los restauradores y de los conservadores, tanto de bienes culturales muebles como inmuebles, el análisis que se hace del contexto urbano, del contexto arquitectónico y de los usuarios para poder generar una propuesta. La primera parte es la parte de la ubicación y de los accesos. Entonces, pues bueno, lo que aquí podemos ver es cómo tenemos la parte de la simbología y cómo también se trata la edafología de la zona, ¿no? Eh, entonces, creo que es algo que en restauración y conservación de bienes culturales muebles, que es un poco como el área en donde varios de los restauradores que están presentes en esta charla manejan más, cómo es importante nutrirse de otras especialidades, ¿no? Y pues vemos cuál es el uso de suelo, cuáles son las áreas circundantes. Aquí en este proyecto también se trata de incluir, por ejemplo, hay un arroyo en donde todavía hay algunas prácticas culturales que son propias de esta comunidad y se llevan a cabo en el arroyo, ¿no? Independientemente de las cuestiones diarias, como que hay gente que todavía va a lavar, etcétera. Por ejemplo, otra de las preguntas que nosotros hacemos para poder formular esta propuesta integral es cómo afectan la hidrografía y la orografía, toda el área, y cómo condicionan obviamente el uso del espacio y la razón por las cuales los peregrinos han establecido desde hace muchos años rutas que están siendo, o algunas de ellas han sido ya interrumpidas por la cuestión de la urbanización de la zona, la generación de fraccionamientos, de privadas, y cuáles son las posibles propuestas de solución. La parte demográfica, que también es muy importante, hacer una revisión de la población actual, de las viviendas particulares, del tamaño de la localidad, cuáles son los hablantes de lengua indígena, inclusive para poder presentar la propuesta, ¿no? Como pueden ver, el contexto sociocultural que a veces viene un poquito como ignorado dentro del santuario, pues es algo importante, ¿no? Esta imagen nos refleja como no solamente el santuario, sino alrededor del mismo se generan fenómenos socioculturales de devoción muy interesantes que no podemos ignorar. Una de las áreas que me parece que es de gran fortaleza para este taller es la identificación de los grupos, ¿no? Y cómo se encuentran relacionados, ¿no? Esto creo que es sumamente importante para que nuestra propuesta sea exitosa y viable, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, los chicos eh, interactuaron y entendieron que el párroco, que no está fijo en el lugar, sino que también sirve a otras parroquias aledañas del área de Mezquitic, tiene una interrelación directa con los veladores, los peregrinos, los veladores que son solamente para, vamos a decir así, temporales, y los cuidadores, porque hay dos rubros de veladores en esta comunidad. La parte de los comerciantes y obviamente la parte de los ejidatarios que tienen que ver con cómo se maneja la cuestión de los comerciantes y a su vez de los peregrinos, ¿no? También tenemos una lista de participantes que son quienes usan el espacio y las zonas aledañas. La parte de la cultura,
es muy interesante porque pues se hizo obviamente una investigación a través de entrevistas y de observaciones directas, pero además nosotros hicimos un ejercicio que me parece buenísimo. Estas personas que van caminando aquí son los alumnos del taller interdisciplinario que, bueno, que llevamos a cabo la ruta de la peregrinación. Entonces se dividieron varios grupos, algunos llegaron con vehículos, hubo también un camión que llegó a la explanada del santuario. Es un camión de la facultad porque cuando tenemos las peregrinaciones llegan autobuses llenos de personas, ¿no? Y hubieron también dos focus groups con ciclistas y con una fila de vehículos, ¿no? Entonces creo que fue muy importante vivir la experiencia eh, para poder entender cuáles son las necesidades de los usuarios. El contexto normativo, fundamental. Los chicos tienen que hacer propuestas de tipo urbano, arquitectónico, módulos, por ejemplo, para los descansos, etcétera, pero también tienen que conocer bien cuál es la normativa y aquí tenemos una particularidad en este sitio, es una zona protegida eh, por la Ley Federal de Monumentos, pero también es una zona protegida desde el punto de vista del área, o sea, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Los documentos son muy vastos. Yo en esta presentación me reduje a lo mínimo, pero bueno, creo que también nos da un poquito una probadita de lo que hacen en este taller que me parece muy importante. Otro de los estudios que sí se generaron es el contexto económico y también el contexto político, ¿no? En el caso del contexto económico tenemos tres comunidades que interactúan, la primera la de Capulines, la de Guadalupe Victoria y la de San José de Buenavista. Y otra que está un poquito fuera del mapa, pero también es la comunidad de Escalerillas, que es la colindancia directa con este municipio, que además sí tiene inferencia porque también de la comunidad de Escalerillas hay una ruta de peregrinación muy importante. Tenemos una cuestión interesante en el contexto político, que es la parte de la entrada para este santuario. Un tramo pertenece a San Luis Potosí y la otra parte al tramo de Mezquitic de Carmona. Entonces, es interesante cómo las vialidades se manejan diferentes en cada uno de los municipios. Les presento aquí el estudio axiológico, que también me pareció muy lindo, porque además es un estudio que se hizo en donde todos los estudiantes de las diferentes licenciaturas compartieron el significado de los valores, ¿no? Inclusive fue muy interesante ver cómo la palabra concepto es muy diferente para los diseñadores gráficos, para los industriales, para los restauradores, así como para los edificadores, ¿no? Entonces, diseño urbano y de paisaje la define de otra forma y creo que ese ejercicio fue muy, muy interesante. Entonces, bueno, vemos parte de lo que, de las descripciones, ¿no? De los valores. Estos son solamente algunos de los que se presentaron en el trabajo que se entregó de manera más completa. Muy interesante para el rescate de lo que nosotros hacemos para los bienes culturales muebles e inmuebles, este estudio de la planimetría urbana que nos da una visión macro, ¿no? Multidisciplinar, pero macro, de cómo se lleva a cabo esta peregrinación y de cómo los usuarios viven la llegada desde el área conurbada de San Luis Potosí o desde las áreas aledañas de peregrinación que no son conurbadas, se llega directamente por el cerro, por la sierra, y cuáles son los espacios en donde, viviendo este trayecto, hay áreas de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que hay dos rutas para los ciclistas, hay una ruta que es la principal y hay una ruta alterna, por lo menos lo que está marcado aquí. También se exploró la cuestión del alumbrado público, hasta dónde estas áreas, porque están con alumbrado público como para hacer propuestas de estancias en esa zona. Todos sabemos que la cuestión de la seguridad ahorita se ha vuelto un tema
un tema bastante presente en general en el país y más en las comunidades que no están dentro del círculo urbano. Y bueno, vemos cuál es parte de la disponibilidad y de la cobertura de CFE. Por ejemplo, tenemos algunos problemas también en el santuario, como que el área de abastecimiento de agua y de drenaje no llega hasta esta zona, ¿no? También, bueno, se hizo un estudio que está relacionado con la vegetación del desierto y por qué es importante la revalorización de la vegetación endémica. Entonces, los chicos, antes de hacer la propuesta, hicieron este estudio, inclusive de la cantidad de agua que se necesita para mantener esta vegetación en buenas condiciones, ¿no? Otras cuestiones como la infraestructura y el equipamiento, que si hay canchas, jardines, escuelas, servicios de salud, etcétera. Vamos a llegar a la parte de la problemática y después a la cuestión de la propuesta de los proyectos. La problemática en general hay varias, ¿no? Hay una problemática del usuario, que pues en este caso de la ausencia de elementos eh, en el flujo del recorrido, la carencia de espacios que permitan el descanso, dificultades de acceso, etcétera. La parte urbana, ¿no? Que tenemos pues condiciones de suelo, la acumulación no controlada de los residuos, la discontinuidad topográfica, etcétera. Y en el contexto arquitectónico, pues bueno, además de la parte del edificio, lo que sucede también con la falta de capacidad para albergar eh, peregrinos en las zonas aledañas al santuario, ¿no? Y pues bueno, el diagnóstico, este es un resumen, pero este es el resumen de uno de los equipos, que si no me equivoco fueron 14, que estuvieron trabajando, hicieron propuestas diferentes. Y bueno, ¿cuáles son las premisas? Creo que el resumen del diagnóstico es que obviamente existen pues muchos problemas dentro del peregrinaje, algunos de los cuales están aumentando debido a, sea al número de peregrinos, sea al crecimiento urbano de la zona, al hecho de que el comercio alrededor de esta peregrinación está creciendo, no hay las condiciones de acceso, de movilidad y las estructuras se encuentran con problemas serios de deterioros. Y bueno, todo esto afecta sea la seguridad como el propósito del fenómeno que tratamos de proteger, que es la peregrinación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas de las premisas que este equipo sugiere, que aquí bueno, se están presentando. Y al final, el objetivo general del proyecto, dependiendo del diagnóstico y de las premisas, es redignificar el uso del espacio de peregrinos del santuario, de los usuarios temporales y permanentes, con la finalidad de presentar la tradición y la cultura en las 4 comunidades durante todo el año y especialmente durante la prevención del 12 de diciembre. Como pueden ver, aquí no solamente estamos hablando del rescate del patrimonio eh, cultural o del patrimonio material, sino lo que queremos justo es conservar este patrimonio intangible, que además es muy importante para las 4 comunidades que se encuentran y que son quienes usan y protegen el santuario el resto del año. Entonces, bueno, aquí voy a tocar el área de expertise que obviamente tiene que ver con nuestra licenciatura. Y en este caso, los restauradores, los chicos que estuvieron insertos en este proyecto, hicieron algunas restauraciones, presentaron algunas restauraciones y proyectos análogos de caso. Obviamente se hizo el levantamiento de deterioros de la propuesta de intervención de la fachada. Como es un proyecto interdisciplinario y es un taller de un nivel 9, no todos los restauradores, no todos los equipos tuvieron un restaurador de bienes culturales muebles, razón por la cual el proyecto se limita solamente a la parte arquitectónica y no a los bienes culturales que se encuentran en el interior, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos de los espacios, por ejemplo, aquí tenemos a Totonilco, Chalma, Plateros, se hace un estudio de cuáles fueron las soluciones y cuáles fueron las propuestas. Obviamente,
un levantamiento de deterioros y alteraciones. Es muy interesante e importante decir que aquí participaron restauradores de bienes culturales muebles, pero también arquitectos que están saliendo de la licenciatura, que no tienen esta formación, pero también puede ser como un input que haga que estos chicos tengan también intención de hacer una especialidad. También se vio obviamente los deterioros y las alteraciones de la parte interna que están relacionadas con la parte arquitectónica, ¿no? Y esta es vamos a decir así, un poco como la presentación de los casos análogos de este equipo y cuáles fueron eh, en estos casos que ya tuvieron pues intervenciones, cuáles fueron las soluciones y si se hace un análisis también de qué es lo que fue, qué es lo que sí funcionó y qué es lo que no funcionó para que la propuesta que nosotros hagamos de este bien arquitectónico sea una propuesta que tenga, pues a lo mejor vamos a decir así, una probabilidad, un índice de probabilidad más elevado de ser exitosa, ¿no? Quiero dar el reconocimiento a los chicos que estuvieron participando en este proyecto que estoy presentando. En la primera parte de mi presentación también teníamos elementos de otros equipos, desafortunadamente por motivos de tiempo no los pudimos incluir, pero quiero sí darles a conocer las infografías que además expusieron, sea para la comunidad que para el resto de la comunidad docente y estudiantil de la facultad, sus proyectos, ¿no? Entonces, esto es algo muy lindo porque sobre todo a quienes están involucrados directamente en la problemática, les facilita muchísimo el entendimiento, tiene pues, ¿cómo se puede decir? Una proyección inmediata y por lo tanto es fácil de entender, ¿no? Ahora sí que está para todo público. Entonces, bueno, en la etapa 1, por ejemplo, se están hablando de la problemática, que obviamente es la seguridad de los peregrinos, que hay varias estructuras deterioradas, que hay mucha gravedad en las afectaciones y estamos haciendo, obviamente, una propuesta, ¿no? También en la etapa número 2 del proyecto ejecutivo se está hablando de un sistema de orientación de identidad en donde se ve que lo que percibimos todos los que hicimos la peregrinación, no hay ausencia de información accesible, también hay desorientación por parte del peregrino. Fíjense que yo ya viví esta peregrinación en los primeros años que llegué a San Luis y en el caso de la peregrinación como tal, lo que realmente te guía hacia el santuario es la cantidad increíble y, debo decirlo, desordenada de puestos de comida y de vendedores, ¿no? Ambulantes que se apoderan, vamos a decir así, del área y del camino. Y pues para bien y para mal nos dan indicaciones de cómo seguir, pero pues para mal se genera un caos increíble. O sea, a mí me tocó ver un grupo de vendedores, que eran pues aproximadamente 10 puestos, que cada 20 minutos levantaban el puesto, se subían al cerro para permitir que la fila de autobuses y vehículos que tenían que llegar al santuario pudieran circular, sea para llegar que para salir. Entonces, digo, es una organización interesante, pero pues realmente muy compleja, que genera caos, ¿no? Sea para los que esperan poder acceder al santuario, sea para los que necesitan salir del área, ¿no? Esta propuesta, por ejemplo, se me hizo muy linda. Hay varias fotografías de las maquetas que estos chicos presentaron. Obviamente son módulos en donde, bueno, te dicen prácticamente hacia dónde estás. También están incluyendo energía autónoma con paneles solares para que la peregrinación se pueda llevar a cualquier hora. Inclusive los de diseño industrial también propusieron, vamos a decir así, algunos souvenirs, ¿no? Entonces, este es un árbol que está muy lindo, de promesas, y bueno, obviamente está toda la explicación de para qué serviría y cómo serviría y cuál es la razón de ser, ¿no? Otro módulo en la etapa 3 del desarrollo del proyecto es el módulo de servicio y bueno, aquí obviamente está fundamentado en la parte de las problemáticas de los peregrinos de la Ruta del Hábitat y pues algunas de las propuestas
son de este equipo en particular, es la señalización de cómo se utiliza este módulo, que pues a mí en lo personal me encantó. Pues como pueden ver, estas líneas que tenemos aquí son líneas de madera que se mueven, o sea, pueden hacerse más hacia el frente, hacia atrás, pueden utilizarse como bancas, también puede utilizarse como espacios de apoyo y durante el resto del año, no necesariamente la prevención, también como espacios de reflexión, inclusive pues de rezo, ¿no? De interiorización de quienes también viven esta zona. Ellos están proponiendo una propuesta para el mirador, que pues hay mucha gente que llega a lo mejor a las 12 del día y hemos tenido casos o en las entrevistas se sabe que hay gente que tiene golpes de calor, sobre todo personas ancianas o niños, ¿no? Que se deshidratan, etcétera. Y pues bueno, ellos están haciendo una propuesta sumamente interesante que rescata el mirador, rescata justamente la finalidad del mismo, pero también se vuelve un punto de descanso y bueno, se busca que también sea un punto más atractivo y con un acceso fácil, ¿no? Que no tengan que cargar a la gente para llevarla al mirador. Y por último, bueno, está la parte de la reurbanización, que me parece muy interesante. Y esta reurbanización obviamente está abocada a cada una de las rutas de acceso y también está abocada al tipo de usuario que depende mucho de los peregrinos, ¿no? Entonces, pues esta propuesta también me parece muy interesante porque hay propuestas para poder hacer la programación de día, de noche, etcétera. Y también propone mejorar la parte del desorden vial. Y por último, pero bueno, no es la cosa más importante, sino va a la par y es igualmente importante, es una propuesta, un plan de reforestación alrededor del santuario. Desafortunadamente, como podemos ver, esta zona conurbada también ha generado pues, la falta bueno, la tala, en algunos casos es indiscriminada o simple y sencillamente el hecho de los desechos de la construcción arquitectónica ha generado la pérdida de flora y fauna, ¿no? Estos depliant se me hacen espectaculares. De hecho, los chicos en la presentación del día de ayer lo tenían impresos y se me hicieron muy, muy lindos. Y esta área también, obviamente, está incluyendo la incorporación de flora y fauna en su propuesta. Y bueno, por último, que esto creo que es también importante, sobre todo para los bienes, para restauradores de bienes culturales muebles, que están en contacto con la restauración de los bienes culturales inmuebles y de los planes de rescate interdisciplinarios, el presupuesto. Entonces, aquí todos los chicos hicieron un esfuerzo dentro de cada una de sus disciplinas para generar este master plan y al final, obviamente, se hizo una propuesta del costo aproximado. Está dividido en etapas, está dividido también en módulos, dependiendo de la expertise de cada uno de los participantes. Pero lo que es muy interesante es que es un ejercicio totalmente real, con una problemática apegada perfectamente a la realidad, de manera interdisciplinaria, con un caso increíble porque es un caso de rescate y conservación de un patrimonio cultural intangible. Este es solo uno de los proyectos. Se generaron, si no me equivoco, creo que fueron 14 o 15, cada uno con sus particularidades. Hay quien dio prioridad a la ampliación de zonas, por ejemplo, del rescate de áreas, como por ejemplo del río, de hacer un parque para que el río se conserve y se protejan las zonas de maneales, perdón, etcétera. O sea, es realmente una propuesta integral. Y bueno, a mí me gustaría, Nat, si tú me lo permites, que uno de los chicos que estuvo participando directamente en este proyecto, pues se conecte y nos comparta la importancia de convivir con otras disciplinas de manera directa y de cuánto de verdad aportó a la conservación de este fenómeno tener retroalimentación de otros grupos. No, al contrario, es muy interesante que pueda, bueno,
desde nuestro punto de vista, el momento también de esta invitación es mostrar cómo el escenario de conservación para museos involucra, por supuesto, cómo es la formación, ¿no? Entonces ha sido muy interesante esta presentación que nos has mostrado, en el cual la formación está vinculando siempre el trabajo con muchas otras disciplinas, con otras perspectivas. Si este estudiante que mencionas está conectado y sirvan estas palabras para que pueda eh, presentar su imagen y mostrar su micrófono para poder escucharlo, pues adelante. Em, Supongo que también estamos en un muy buen tiempo para recordarles que las participaciones que nos quieran llegar a hacer llegar a Mari Carmen, las pueden compartir por el chat o simplemente levantar la mano, prender su micrófono y hacer su participación. Em, Mari Carmen, ¿cómo se llama? Ya está Este Elliot, ya está conectado, ya lo estoy viendo. ¿está Elliot, si quieres conectado? abrir tu micrófono, ya prendió su cámara, pero necesitas abrir tu micrófono. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, agradezco mucho que me hayan dado la palabra. Principalmente yo quería compartir sobre todo estas cuestiones justamente del trabajo interdisciplinar, ¿no? Cómo se desarrolló todo esto, lo de la propuesta del proyecto. Finalmente, yo creo que a nivel de la licenciatura no estamos tan acostumbrados a relacionarnos, por lo menos a un nivel tan profundo con otras disciplinas de la facultad. Muchas veces cuando se habla de restauración, pues ya tenemos esta concepción de que es una disciplina interdisciplinar, vaya. Sin embargo, la mayoría de veces solamente podemos como asimilar, codearnos con historiadores, con arqueólogos, incluso químicos, etcétera. Pero ¿qué pasa con estas otras partes, no? Con los arquitectos, con los diseñadores industriales, diseñadores gráficos. Entonces es muy interesante, sobre todo esta dinámica en la cual tanto ellos pueden enseñarnos muchas cosas a nosotros como restauradores, que generalmente no practicamos dentro de la carrera, y la otra que también nuestra propia disciplina puede influir mucho en la manera del pensamiento de ellos. A final de cuentas se generan productos con estas interacciones y creo que resulta bastante fructífero para todas las partes que participan. Ahora, incluso enfocado ya a este proyecto como tal, lo menciona la maestra Mari Carmen, pues ya hicimos, se me hace muy importante hacer un primer acercamiento, ¿no? Sobre todo vivir, entender de manera empírica todas las problemáticas por medio de la realización de nosotros como estudiantes de la peregrinación. Esto nos permite comprender sobre todo cuáles son las áreas de oportunidad y dónde enfocar estos esfuerzos. Entonces, tal vez los arquitectos vean algo que un restaurador no ve, o los diseñadores industriales, los gráficos, etcétera. Todo esto pues confluye en una propuesta, la verdad, bastante interesante. Y otra cosa yo creo que es muy importante, sobre todo que se tenga este acercamiento pues de manera empírica, porque es de suma importancia no planear todo desde nuestro privilegio o desde nuestra comodidad. A menudo tendemos a realizar propuestas desde nuestra zona de confort, y creo que lo importante aquí es siempre hacer parte a la comunidad en todas las propuestas, ¿no? E incluso teníamos un acercamiento donde se les presentó el proyecto a la propia comunidad y resultó bastante fructífera esa reunión, nos hicieron retroalimentación, etcétera. Todo eso, la verdad, pues yo creo que fue bastante gratificante, no solamente a nivel académico, sino personal, porque también uno como estudiante en formación en una disciplina comprende más o menos toda esta parte de ir resolviendo, ¿no? Se presenta una problemática, ¿cómo le voy a hacer? ¿O de quién me puedo apoyar? Y es con lo que me quedo finalmente de este taller. Al final del día yo sé que tengo gente diseñadora, gente edificadora, arquitectos con los cuales yo puedo unirme si lo requiero el día de mañana, y no solamente quedarme pues con los conocimientos que yo tengo o con los que me podría ofrecer cualquier compañero de la propia disciplina. Gracias.
Estupendo, estoy Muchas gracias, Elio. totalmente de acuerdo. Y bueno, son escenarios que también en los museos coinciden, ¿no? Lograr una meta para una exhibición integra muchos conocimientos de todas estas especialidades, conocer estas áreas de oportunidad, dónde están las fortalezas, cuáles son las debilidades que necesitan resarcirse. Y por supuesto, bueno, en el campo de acción de conservación que está en tipos de comunidades y aspectos sociales en el que hay muchas más variables. Por supuesto que es sumamente enriquecedor tener estas perspectivas. No sé si, Ari Carmen, quisieras tener alguna otra participación y si a los que nos están escuchando tengan alguna, levanten por supuesto, su micrófono. María, no sé si tienes ya una participación. Eh, bueno, pareció que fue un desliz de dedo. Em, Bueno, me sí. parece que tener que, en este caso, yo estoy presentando, sobre todo por la ventaja de tener o sea, algunos de este es el proyecto más reciente, se me hizo muy interesante porque estamos conservando patrimonio tangible e intangible, pero al inicio de la presentación también hubo un taller interdisciplinario en donde se hizo una propuesta para el Museo de Arte Contemporáneo. Y también fue sumamente interesante porque justamente de repente nosotros como conservadores, restauradores, tenemos, por ejemplo, la obligación a la consigna de hacer museos de sitio y de repente sí, sí también, ¿no? Se nos olvida para quién van dirigidos, qué tanto es realmente lo que la comunidad quiere. Y también los primeros usuarios son ellos, ¿no? La gente de la comunidad que se siente orgullosa, etcétera. Entonces, este acercamiento multidisciplinario, la verdad, ha tenido muchos frutos. De hecho, nosotros como restauradores, como conservadores, sí tenemos que abrirnos a la posibilidad de esta interdisciplina en todos los espacios, ¿no? El trabajo que se hizo del Museo de Arte Contemporáneo fue sumamente interesante y pudimos ver la diferencia entre los equipos que tenían un restaurador y los equipos que no lo tenían. Desde las propuestas de la habilitación, el ingreso de las obras, cómo estaban estructurados los almacenes, la factibilidad o sea, inclusive la cuestión urbana, ¿no? El diseño, en algunos casos una vialidad tremenda o tremendamente estrecha, ahí pensaban los arquitectos, y poner, por ejemplo, las puertas, ¿no? Para abrir, la cuestión del clima controlado, instalaciones de humedad, ¿no? Cómo es increíble que si no conoces la parte de los museos, en el área de las colecciones, tenía, por ejemplo, una de las primeras propuestas donde se hizo retroalimentación, tenían el espacio del gas, ¿no? O sea, todo el gas estaba, la pared estaba contigua al área de colecciones, ¿no? Entonces imagínate, en caso de algún incidente, pues obviamente era el peor lugar donde podían haberlo puesto. Entonces, bueno, yo me quedo con que sí es muy importante la participación interdisciplinaria, multidisciplinaria de la que tanto hablamos para la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, como en este caso que se me hace algo bellísimo, como justamente la parte material, ¿no? Probablemente sea lo que permita que esta tradición se siga conservando, que esta tradición que es una de las tradiciones más importantes del Santuario del Desierto, bueno, del Estado, siga conservándose y que la mancha urbana no se coma, ¿no? Lo que estas comunidades están protegiendo a capa y espada, ¿no? Entonces, creo que ya tomar conciencia, que las otras disciplinas tomen conciencia de quiénes somos y de qué es lo que protegemos, seguramente en algún momento les abrirá los ojos. Yo quiero pensar que estos 280 estudiantes que participaron en el proyecto llevarán consigo por lo menos esta cultura o esta semillita de la importancia del reconocimiento y de la conservación de lo tangible y de lo intangible. Algunos de los chicos que estaban participando en el proyecto, me dio muchísimo gusto saber que comentaron, ¿no? Entre sus comentarios, que iban a ir a los museos, ¿no, maestra? Entonces lo que conservan en los museos es esto. O sea, sí es algo que puede parecer a nosotros que somos amantes del patrimonio, nos puede parecer una cuestión casi relevante,
pero entrar en contacto con estos proyectos también permite abrir una ventana para la revalorización, que los chicos vuelvan a entrar a estos espacios, que los reconozcan y desde su disciplina implementen mejoras para que nuestros museos y nuestros espacios de conservación sigan integrándose o se integren a la sociedad actual. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. También es una invitación abierta a los estudiantes de las otras escuelas de restauración de México con los que tenemos convenio. Si alguno de ustedes estuviera interesado en participar, no solamente como estudiante, sino como docente de este proyecto, se abre todos los semestres y con diferentes características, pero bueno, la invitación está abierta. ¿No? Es sumamente interesante porque, bueno, cada escenario es particular y por supuesto tiene sus propios retos. Me parece que esta facilidad que tienen cada año de tener una nueva meta y un nuevo proyecto genera también mucho aprendizaje entre ellos. Y lo que quería también comentar y preguntar es cómo en realidad también en esta cuestión de relacionarse con aspectos de comunicación y cómo hacer mucho más efectiva esta entendimiento o comprensión de lo que se quiere otorgar o de lo que se produce desde conservación y otras áreas, ha sido también muy relevante con los diseñadores de que también se sensibilicen de cómo se produce este tipo de conocimiento que a veces puede ser un tanto especializado y no tan fácil de digerir o de mostrar, al menos con todas las presentaciones, con todas las slides que has colocado, me ha parecido que también es un trabajo muy pulido desde diseño, en el que, por supuesto, les entendieron muy bien cuál era el objetivo de mostrar pues es que es un trabajo demasiado complejo, ¿no? Y mucha, con poco texto, imagen distribuida, se tiene muy claro pues la meta, ¿no? Eso en particular ha sido muy interesante para mí porque cuando he hablado también en comunicación de cómo conservación crece, trabaja, siempre ha sido también como la primera vez, ¿no? Se acercan y dicen, bueno, ¿qué preguntas tienes, Beatriz Perea, que nos apoya muchísimo en la mesa? Hablamos mucho de cómo generar también esas estrategias de comunicación que sean mucho más amenas y puedan llegar ante todos, ¿no? Y bueno, felicidades porque todo esto que ha sido este proyecto ha sido muy interesante que también diseñadores están detrás, ¿no? Por supuesto. Aquí tenemos una participación de Nancy. Ella nos menciona, fui de la primera generación en tomar este taller y como dice Mari Carmen, te abre los ojos para ver que es necesario trabajar con otras disciplinas. Si se requiere un proyecto completo y bien hecho. También contemplar a la comunidad, por supuesto, desde los museos también lo tenemos muy claro, de que siempre entender y ser empáticos, como establecer confianza y redes de comunicación abierta con las comunidades, pues ayuda muchísimo a saber el plan de estudio. Y ella termina con esta pregunta. Me gustaría saber cuál de los proyectos ha sido el más desafiante para ti como docente y para los alumnos y por qué. ¿De los proyectos del taller interdisciplinario o en general? Creo que, bueno, si Nancy estás con nosotros y puedes prender tu micrófono para poder participar. Del taller interdisciplinario responde. Muy bien. Bueno, normalmente por ejemplo, ha sido un proyecto maravilloso porque nosotros llevamos, nosotros como carrera de restauración, llevamos un poco como dicen, el sartén por el mango. Uno de los proyectos más desafiantes, de hecho es de los que están al inicio, bueno, ha habido varios, un par de proyectos. A nivel académico, me parece que los más difíciles que se nos han presentado como taller interdisciplinario son justo los proyectos en donde autoridades, por ejemplo, tanto municipales como estatales, no tienen conveniencia en que existan mejoras en el espacio. Eso, por ejemplo, ha sido un gran reto. Me explico, proyectos en donde las comunidades necesitan eh, ser rehabilitadas, por ejemplo, digo, quiero decir, en el municipio de Santa María del Río,
y que las autoridades políticas tengan algún tipo de, vamos a decir así, de inconveniencia o de conveniencia para que esto no suceda. A nivel académico, uno de los retos más difíciles fue llevar el taller interdisciplinario en el periodo del COVID, porque normalmente nosotros necesitamos hacer campos, visitas de campo, tener experiencia, vivir la experiencia, convivir con la gente, hacer entrevistas. Y entonces habíamos iniciado con el municipio de Guadalcázar, si no me equivoco, y ya habíamos tenido un acercamiento en el plan de estudios anterior al municipio de Santa María del Río, que también fue muy divertido porque comimos campechanos y comida china todo el tiempo, pero el de COVID lo hicimos en la facultad y fue de todos modos sumamente difícil. Creo que eso ha sido uno de los proyectos más difíciles. El segundo, puede parecer algo complejo, pero la parte del agua en la zona universitaria, ¿no? Que es nuestra universidad y también estamos hablando de un tipo de conservación diferente. Entonces, creo que es uno de los proyectos más complejos porque además estamos jugando en casa y es como cuando te pones de acuerdo, ¿no? Se libera un espacio de la casa y quién se queda con la recámara, ¿no? Entonces, sumamente complejo, porque entonces todos tienen derecho, todos opinan, todos... Y sí, ahí sí nos costó mucho trabajo llegar a un resultado que fuera satisfactorio para todos los integrantes del taller. Entonces, sí, creo que esos han sido los más difíciles. Trabajar, claro, con proyectos en donde al ápice de la cabeza alimenticia están los arquitectos es aterrador, porque la Facultad de Arquitectura tiene alrededor de 1.800 a 2.000 estudiantes, que para nuestra facultad son muchos, y entonces los equipos normalmente no están balanceados, mientras que la comunidad de restauradores, por el perfil de la carrera, son menos, por los talleres, etcétera. Los arquitectos, como dicen los chavos, son muy montoneros, maestro, ¿no? Entonces a lo mejor hay 3 o 4 y ellos quieren liderar. Y fue una experiencia espectacular, que esta vez sí, obviamente participaron, pero creo que como el proyecto no era netamente arquitectónico, los restauradores tuvieron mucha injerencia. Pues, solamente para explicar lo que estábamos tratando de conservar, creo que hicimos que el resto de la facultad saliera de su zona de confort y eso a mí me pareció maravilloso. Al final, sobre todo los edificadores, que son los que llevan los números, están muy agradecidos. Fueron los que comentaron que ya iban a ir a los museos. Ya pisaremos que iban a pisar los museos y las iglesias. Bravo, les dije, sus abuelas estarán muy orgullosas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ha sido realmente una plática muy interesante y bastante nutrida. Agradezco mucho que hayas podido aceptar esta invitación y también recordar que tenemos las redes sociales en el que también este conversatorio va a estar disponible para que los que no hayan podido estar con nosotros lo puedan ver más adelante. Muchas gracias, Mari Carmen, y a todos por estar con nosotros. Hasta la siguiente, que además, bueno, cerraremos justo con un egresado de San Luis, Rodrigo Villalobos, que nos compartirá un interesante proyecto de conservación de pintura de caballete, y con él cerraremos este año. No el conversatorio, al menos cerramos también muy bien con estas participaciones. Gracias y hasta dentro de 2 semanas creo que nos toca la fecha. Hasta pronto. Estaremos ahí. Muchísimas gracias a todos. Chao.